A continuación, el doctor Manuel Burga. Adelante. Muy buenas noches. Es un gran gusto estar aquí, reencontrarme con Nelson, con Susana, y les agradezco a los jóvenes organizadores. Me sorprendió el título de la reunión porque dice, ¿no?, hacia una historia total, como una pregunta, lo cual, digamos, hasta hace poco era una de las aspiraciones de la historiografía mundial, ir hacia una historia total, ¿no?, una historia que se preguntaba por todas las dimensiones de la vida real, material e inmaterial de las personas. Pero después dicen perspectivas en historia regional. Entonces, trato de entender como que hacia una historia total a partir de las historias regionales. ¿No es cierto? Eso es más o menos lo que Susana nos ha querido decir. Y entonces, yo quisiera, me estaba preguntando, mientras ellos intervenían, qué tipo de historia hice desde los años 70 hasta la actualidad. Y bueno, voy a rescatar esta noche, a propósito de la reunión y a propósito de la perspectiva regional, dos ejemplos para mí muy queridos, pero ya pasados, ¿no? Una es la historia que hice para la tesis doctoral, que en realidad fue una microhistoria, y así lo llamé originalmente, ¿no?, en la tesis, microhistoria de un valle de la costa norte, de un valle que no sé si es Moche o si es Chimú, porque es un valle que está en la zona de transición entre la influencia de la cultura Chimú y la influencia de la cultura Moche, si los centros son Chanchán y la zona de Lambayeque. Este lugar que elegí, lo elegí de manera experimental también, y porque en los años 70 nos preguntábamos, después del gran libro de François Bourricot de 1967, que era El Perú Contemporáneo, Poder y Sociedad en el Perú Contemporáneo, él en ese libro busca demostrar esta suerte de desorganización, alteración y crisis de la oligarquía en el Perú, y presentaba como uno de los fundamentos o como uno de los espacios de generación del poder oligárquico las haciendas. Y bueno, toda la generación nuestra que hicimos las tesis doctorales por los 70, nos volcamos a estudiar los espacios, podría decir regionales, pero en los espacios más pequeños a veces, ¿no? Recuerdo la tesis de Peter Clarén sobre el valle de Chicama, el apogeo de las haciendas azucareras y el surgimiento del APRA, ¿no? Bueno, Peter terminó esa tesis antes que yo, y después yo me pregunté por las haciendas no tan encumbradas como la del valle de Chicama, sino en un valle de transición, el valle de Jequetepeque, el valle que formaba una cuenca que iba hasta la parte alta de Cajamarca. Y entonces me pregunté por la historia, cómo sucedió la historia en un valle tan pequeño, la historia social, la historia política, la historia religiosa y la historia agraria. Eso fue mi reto. Pero lo más curioso es que fui a Francia a hacer esa tesis. Y cuando el maestro Fernand Braudel, con quien de alguna manera tenía que conversar en la elaboración de la tesis, me dijo, pero usted debería estar en los archivos peruanos, lógicamente. Y eso me llevó de regreso a los archivos de la zona. Entonces, al preguntarme por la historia, por la microhistoria de un valle, me comencé a preguntar por las fuentes que me permitirían conocer la historia de un valle.
y comencé a consultar las fuentes conventuales, los registros parroquiales, los registros notariales, y comencé a armar esta suerte de rompecabezas, digamos, ¿no? Pero el acopio de la información en los archivos y las preguntas que me había formulado me llevaron de nuevo a esta suerte de preguntarme por la parte teórica del contenido de la tesis, ¿no? Y entonces tuve que hacer lo que hacíamos todo lo que hacía en la tesis doctoral, descubrir los libros que eran los libros que mostraban una suerte de perspectiva, de microperspectiva y de entrada a las historias breves, pequeñas, bien delimitadas, ¿no? Bueno, recuerdo muchos libros, recuerdo algunos de los libros que mencionó Nelson, y yo por esos años, 70, recuerdo el libro sobre Languedoc, que había sido construido a partir de los diezmos y de los tributos y de los catastros durante los siglos XVII y XVIII. Y bueno, y Languedoc fue realmente el libro inspirador para yo tratar de posesionarme de la historia de un pequeño valle de la costa norte. Pero no era un ejemplo, no era el mejor ejemplo para entender un valle desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y entonces, estando tan lejos del Perú y estando en Francia, tuve que descubrir la historia latinoamericana que tenía que ver con la microhistoria. Y eso me pareció la experiencia más interesante que me sucedió en estos años 70, ¿no? Descubrí grandes libros, como el libro de François Chevalier para México, que era una tesis sobre la formación de la gran propiedad en México, pero a partir de ese libro descubrí a un historiador como Mario Góngora en Chile, y luego a otro historiador, un historiador colombiano, Rafael Barahona, que escribió un libro, La historia del Valle del Río Cauca. Bueno, ¿qué es lo que quiero decirles? Que la microhistoria, que la historia pequeña, la historia donde los hombres y las propiedades es posible de verla con mayor nitidez, permiten conocer desde la microperspectiva la historia general de un país. No creo que hubiera podido entender mejor, sino con la microperspectiva, no creo que hubiera podido entender el descenso demográfico, la importancia de la encomienda, la importancia del siglo XVII como un siglo de despoblación en el país. No creo que hubiera podido entender esta suerte de simultaneidad entre los espacios andinos y los espacios de México Central en lo que es los procesos de despoblación, y cómo las dinámicas regionales agrarias, tanto en el norte, en México, como en el Perú, reaccionan de la misma manera, con la expansión de la gran propiedad y la creación de las estancias ganaderas. No hubiera podido, creo yo, entender mejor cómo se comienza a observar la recuperación de la población en el siglo XVIII. Los registros parroquiales, una de las parroquias, Guadalupe, era una de las parroquias más antiguas de la zona, porque Guadalupe había sido el centro de gestión de las propiedades agustinas en el valle, y ahí se conservaron los libros parroquiales, en San Pedro de Ioc y en Guadalupe. Eso me permitió reconstruir las curvas, no solamente las curvas demográficas, que mostraban una ligera recuperación, sino también me permitió acercarme a lo que más tarde va a ser mi interés, las mentalidades y las devociones religiosas. Porque me preguntaba, cuando no tengo los diezmos, cuando no tengo los tributos, cuando no tengo series que me permitan pensar la historia a partir de regularidades y procesos, ¿qué hago? Era una de las preguntas, los registros parroquiales.
¿no? Nacimientos, matrimonios y defunciones, pero eran bastante fragmentados. Pero sin embargo encontré una fuente que mucho de lo que leyeron mi tesis la leyeron muy rápido y no se percataron de algunos detalles del siglo XVIII cuando yo la vi de esa manera tan cercana. Era el pie de altar. ¿Qué es el pie de altar? Bueno, ya muchos de ustedes no deben saber, yo tampoco lo sabía hasta ese momento, a pesar de que yo era de la región y practicaba las devociones y acompañaba las procesiones. Bueno, el pie de altar es la limosna de los fieles. Y había una suerte de sucesión de cifras para un periodo largo del pie de altar. Y el pie de altar me permitió observar, constatar y demostrar esa suerte de dinamismo que se observa en el Perú en el último tercio del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX. Bueno, era mi descubrimiento, pero vuelvo a decirles de que la historia, la microhistoria, la historia regional en pequeña perspectiva, permite observar el conjunto y los mecanismos de manera más precisa. Me interesaba también tratar de entender lo que sucedió en la independencia y lo que sucedió a nivel de la tenencia de la tierra, de la presencia de los propietarios. Y bueno, ahora he visto cosas nuevas que han trabajado ahora el archivo de secuestros de tierra, de secuestro de propiedades de españoles últimamente. Un profesor de aquí de la Católica, no recuerdo el nombre en este momento, pero que se incluyó su artículo en un libro último del BCR, del Banco Central de Reserva. La independencia lo que produjo fue un cambio de los propietarios, y los propietarios que se adjudican las tierras van a ser aquellos que participan en Junín y Ayacucho. Nunca nadie puede imaginar que de una pequeña región, el Valle de Jequetepeque, y de pequeñas poblaciones como San Pedro y como Guadalupe, donde vivían los Rázori, que eran coroneles, y los Esteves, que participaron en Junín y Ayacucho, terminan siendo los propietarios. ¿A quiénes reemplazaron? Fundamentalmente a la congregación agustina. Además, la existencia, la presencia de fuentes dispersas, que las perseguí en los conventos, en los monasterios, aquí en Lima o en provincias, me permitió ver los detalles del posesionamiento de la congregación agustina. Ese detalle, esa posesión religiosa de la propiedad termina con la independencia. Entonces, cuando mis amigos de la generación mía decían que la independencia no cambió nada, que la independencia significó tal cosa, bueno, sí, es cierto, la independencia no destruyó las haciendas, lógicamente, porque los criollos que participaron en Junín y Ayacucho se apropiaron de las haciendas. Entonces, sí hubo un cambio en la gestión de las haciendas. Y a partir de esta renovación de los propietarios, bueno, lo que yo me interesé es ver qué es lo que se puede preguntar un joven historiador cuando estudia un valle de la costa norte y se acerca a los años 50, 60, 70 del siglo XIX. Lo que se pregunta uno es cómo los capitales del guano, cómo los productos del guano, cómo el dinero del guano repercute en la hacienda. ¿Y cómo repercutió? Bueno, en el surgimiento de la hacienda moderna, en el surgimiento de la hacienda de caña de azúcar. No quiero contar mucho los detalles para no aburrirlos a ustedes, pero nunca pude imaginar que tenía que hacer también arqueología republicana. No siempre había visto durante todo el periodo de estudio y desde que conocía desde hace mucho tiempo la región, una gran chimenea en una hacienda Lurifico que en la parte de arriba decía 1888.
Una gran chimenea que terminaba con una serie de estructuras de ladrillo refractario en la parte inferior, y que en mis viajes de estudio las observé al detalle. Y cuando comencé a preguntar a los campesinos de la localidad sobre eso, muchos de ellos, familiares míos, me decían: no te acerques a ese lugar, porque en ese lugar hay una serpiente de 7 cabezas. Bueno, yo nunca vi la serpiente, pero cuando seguí conversando con los otros que eran mis informantes para las partes más contemporáneas, me decían: sí, es cierto, porque un bulldozer en la hacienda Casagrande, cuando removió una huaca, ¿no?, salió esa serpiente de las 7 cabezas. A mí en ese valle me interesaba no solamente la gran propiedad, que es lo que uno puede ver cuando hace microhistoria, ¿no? Me interesaba la pequeña propiedad. Me interesaba por qué la pequeña propiedad había prosperado en los alrededores de Guadalupe, y por qué la gran propiedad había asfixiado a la población de Chepén. Eso me preguntaba. ¿Por qué en el valle de Chicama, donde se encuentra Casagrande, no existe el minifundio? Entonces, esa pregunta solamente la pude responder por la estructura hidráulica del valle y por el posicionamiento de los pequeños minifundistas en las zonas estratégicas del sistema hidráulico del valle de Jequetepeque. Bueno, voy a seguir. Esto no me ha escuchado Nelson, así también es un poquito nuevo, Nelson, ¿no es cierto? Porque mi tesis tenía otros encantos, ¿no? Tenía el encanto de ser una mirada tan larga, ¿no? Pero mirar cómo Dreyfus y su capital había llegado a esta zona, cómo había comprado Lurifico, cómo había comprado Semán, cómo había comprado La Calera, todas las haciendas en los alrededores, y cómo había formado esta gran asociación de producción de azúcar. Pero eso, digamos, de alguna manera, Heraclio también lo había visto en los papeles que había consultado en el Foreign Office en Londres, pero los otros papeles de los notarios locales me permitieron ver las relaciones familiares y matrimoniales de todos ellos y las sucesiones posteriores. Ya no puedo contar más, pero sí tengo unos minutitos. Quien aparecen, lo que se enriquecieron con el guano y que estuvieron presentes ahí y que fueron Dreyfus y compañía, fueron luego reemplazados por los Salcedo y por los Leguía de Lambayeque. Bueno, Ricardo Salcedo llegó a ser dueño de la hacienda más extensa, y Ricardo Salcedo era primo hermano de Augusto Leguía. Es decir, lo que el maestro François Bourricot decía, que el poder de la oligarquía peruana está en el usufructo y la tenencia de la tierra, era una realidad demostrable a partir de la microhistoria. Bueno, también no solo me interesó eso, sino me interesó un fenómeno de la realidad misma, porque mi tesis iba hasta el 1945. Me interesó ver algo que todo el mundo me decía que observe: el surgimiento del mercado de trabajo moderno, el surgimiento del trabajador proletarizado. Me estoy saltando el trabajo de los asiáticos de la zona. El surgimiento de los trabajadores. ¿Cómo demostrar eso? ¿Cómo estudiarlo? Bueno, yo sí le digo a Susana que uno necesité de muchas lecturas, de textos de economía agraria, de textos. Leí mucho La Fisiocracia, por obligación del director de tesis, ¿no? Creo que el Tableau économique de François Quesnay fue uno de mis libros acompañantes durante los 4 años de la investigación. Dentro de un mercado, dentro de un mundo agrario, cuando aparece el mercado, es porque aparece la libertad del trabajador.
cuando los trabajadores esclavizados desaparecen y cuando el trabajador es dueño de elegir a dónde va a trabajar. ¿Cómo se demuestra eso? Bueno, no quiero complicarle la vida a muchos de ustedes que quisieran hacer historia regional, pero en la zona del valle habían lugares de minifundio y lugares de grandes haciendas y de medianas propiedades. ¿Cómo demostrar que surge un salario uniforme, un salario de mercado, trabajando las libretas de pagos de los trabajadores en el minifundio, de las medianas haciendas y de la gran hacienda de Talambo? Y se veía en los años de Leguía, de los 20 y los 30 y los 40 posteriores, con toda claridad cómo desaparecían los movimientos micro de los salarios y cómo los salarios se iban yendo a un mismo nivel. Bueno, ese era el surgimiento de un mercado libre de trabajo. Bueno, todo eso lo pude comprobar a partir de una historia local, una historia regional, de una microhistoria, de un libro que se terminó llamando De la encomienda a la hacienda capitalista. Y realmente era un salto de la encomienda a la hacienda capitalista, y la intención era mirarla en todos sus detalles. Me concentré tanto en la estructura, en el catastro, hice un catastro del Valle para 1888, y ahora que se ha publicado el libro de Raimondi, que es el mapa del Perú, que lo acaba de publicar el Museo Raimondi y la Asociación Raimondi, y he vuelto a mi catastro, ¿no? Y comprobé que Raimondi, lógicamente, era mejor observador que yo, que confundí una hacienda con otra hacienda, que me lo rectificaron los pobladores de San Pedro. Entonces, porque no era mi lugar de observación microscópica, que era el otro lado, ¿no? Confundí Ventarrón con Venturosa. Bueno, Sinesio, perdón, no es que esté muy lejos de ti, o si está lejos. Hace 2 noches estuve en una mesa redonda con Sinesio, pero Nelson ha mencionado mi libro, Lanas y Capital Mercantil, por el cual tengo un afecto muy especial, ¿no? Uno de los libros escritos más rápido, uno de los libros que nació después de descubrir la información, ¿no? Estaba en este museo del Foro del Archivo Agrario, museo donde circulaba Erich Hobsbawm, el amigo Joan Martínez Alier y otros historiadores que venían después de la reforma agraria de General Velasco, que se conformó el archivo, y en uno de esos viajes de rescate de documentos se rescató el documento de la Casa Ricketts. Así es la historia. Ese era toda una habitación, no sé de cuántos metros cuadrados, pero estaban los documentos de la Casa Ricketts. Libro mayor, libro menor, libro de caja y la correspondencia entre la oficina de Arequipa, con la oficina de Sicuani, con la oficina del Cusco y con los alcanzadores del interior. No voy a relatar toda la historia, pero yo les digo, es mi libro que más aprecio porque es el libro más econométrico, disimuladamente más econométrico, porque las cifras, los cálculos, las cifras de compras y de ventas y de los precios están hechas a partir de los documentos internos de la empresa. Y eso era probablemente lo que más se acercaba a la realidad. Por ejemplo, reconstruí los precios para todo el periodo de 1895-1932 de la lana, que tanto lo hemos estudiado. Y en ese periodo de 37 años noté todo los movimientos, las subidas y bajadas. Y luego traté de confrontarlo con los movimientos campesinos de la localidad.
bueno, no tanto de la localidad, pero sí de Cayoma, Chivay, y de la zona de Puno, y de Huancané, y de Sicuani, y del Cusco. Verdaderamente fue una lección para mí, ¿no? Una lección que nunca supe explicarlo bien, ¿no? Por eso los lectores nunca apreciaron mi libro. Porque en la mejor coyuntura de los precios, los campesinos se levantaban. ¿No? Es como ahora que dicen que estamos en una época de prosperidad y de abundancia y la gente reclama, ¿no? Era igual. Para mostrar eso, lo que hice fue ver las compras de lana, la cantidad de compras de lana y las ventas de rejas metálicas que hacía Enríquez al interior. Las rejas son las puntas de la Chiquitaya. Yo decía, seguramente que en una época de mayor venta de lanas, de mayor ingreso en las economías campesinas y las economías comunitarias, la respuesta es comprar más rejas para la agricultura, tener mejores instrumentos de labranza. Y no era así. Y entonces, cuando leía la correspondencia y encontraba referencias a los bolsones, a ver cómo lo digo, a las familias campesinas que según los comerciantes no querían comprar nada porque acumulaban el dinero, porque acumulaban los soles de plata, y ellos se quejaban constantemente la poca rotación del capital, porque uno de los secretos del capital mercantil es que tenga una gran rotación y que las tasas en promedio se mantengan entre 10% y 12%. Todavía no. Lo que yo en este resumen que les hago un poco anecdótico, pero que les sirve a ustedes como derroteros para hacer una historia de este tipo, sea una microhistoria o una historia regional, esta historia del sur, que es lanas y capital mercantil, partía de una gran pregunta, que yo creo que la respondí, pero muy pocos se dieron cuenta, ¿no? ¿Por qué la estabilidad del gamonalismo en la región surandina entre Cusco y Puno, y por qué el dinamismo de la oligarquía arequipeña? En muchas de las cartas y la correspondencia entre los subprefectos de la zona y los subprefectos de Arequipa se hablaba, más comercio, más empobrecen las haciendas de la parte andina, y más comercio, más enriquecen los arequipeños. Entonces me preguntaba, y aquí recurría a mi maestro Pablo Macera, que también había estudiado la zona y que se había preocupado por la tasa de los préstamos hipotecarios con los capitales del guano, decía, ¿por qué? ¿Por qué no hay una modernización de las haciendas del sur andino cuando son exportadoras de lanas, exportadoras de productos agrarios? Y bueno, y la respuesta era muy simple, por el orden tradicional que tenían las estructuras productivas y por la forma de manejo y de gestión de las haciendas, que nunca les permitió acceder a los préstamos bancarios. El capital, el interés del capital, el interés del préstamo bancario estaba en 12%, y lo que producían las haciendas, con dificultad, les producían un 8 o un 10% de beneficio sobre la inversión. Bueno, después de ese libro, que incomprendido, escribimos con Tito ya Apogeo y crisis de la República Aristocrática, con ese título tan bonito, y ese libro sí tuvo un gran éxito. Y hay un capítulo ahí donde yo le dije, ese capítulo me corresponde, ese capítulo era la hacienda andina, que lo hice realmente con todo el corazón y el sentimiento, porque yo ya entendía cómo funcionaba todo el resto, y lo que me interesó entender es cómo Capana funcionaba, ¿no? Entonces, el libro ese, Apogeo y Crisis, es un libro general,
un libro que el maestro Jorge Basadre nos dijo un poco riéndose, ¿no? Nos dijo, ustedes se han mirado al Perú en la totalidad, ¿eh? Pero lo han mirado rápidamente. El libro me permitió ver cómo las estructuras productivas, por la forma de producción que tenían, reproducían poca productividad. Y entonces el capital comercial funcionaba en relación al extranjero y las tasas de beneficio eran diferentes en el caso de la ciudad de Arequipa. Pero también aprendí que el mercado arequipeño de los precios se regulaba porque tenían unos contradictores los grandes comerciantes como Gibson, como Forga, como Ricketts. ¿Y quién eran los grandes contradictores? Los turcos, los llamados turcos, los comerciantes libaneses. ¿Qué apellido libanés, Nelson, conocemos? Abu Ghattas, por ejemplo. Y otros apellidos libaneses que eran los turcos y que vendían los productos situando el beneficio en 8%, 9%. Y la queja de los grandes comerciantes era la competencia desigual de los pequeños productores. Ahora es al contrario, ¿no es cierto? Las grandes tiendas de retail, como Wong o como las otras, están asfixiando a las pequeñas tiendas de los distritos. En esa época, los pequeños comerciantes como que crearon una competencia y perfeccionaron el mercado urbano en la ciudad de Arequipa. Conclusión: hagan historia regional y hagan microhistoria. Muchas gracias.